Muy bien, nuevamente buenas noches para todas y todos. Hoy vamos a tener tres momentos muy necesarios ya que la próxima semana tenemos parcial, ¿cierto? Obviamente la primera parte va a ser un repaso donde vamos a recordar los temas que hemos estado viendo. Está bien. En el segundo momento vamos a hablar de un documento que elaboramos para realizar o indagar lo que buscan nuestros usuarios cuando realizamos algún trabajo de diseño gráfico, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a hablar un poquito de Photoshop e Illustrator, ¿cierto? Muy bien. Les voy a compartir pantalla. Entonces les recuerdo que no tenemos un chat de clases, sino que todo lo que realizamos en la materia lo tenemos dentro de los equipos. ¿Me están viendo ahí? Sí, señor. Sí, profe, se puede ver. Muy bien. Señalamos equipos y abrimos HDG Digital, clase sincrónica, y aquí vamos a encontrar lo que tenemos en el transcurso de cada una de las clases, además de la ayuda de los videos, ¿cierto? Entonces, para el contenido para la clase de hoy, 26 de marzo, primero tendremos un repaso del parcial o para el parcial, hablando del color, la forma, la tipografía, logos, formatos UX y UI, que es algo que vamos a tocar muy rápido. Luego hablaremos de brief, veremos un video, abriremos un ejemplo sobre un logo y ustedes van a realizar una tarea para la siguiente clase que me enviarán al correo. Modificando ese documento brief o ese cuestionario, adaptándolo al trabajo de cada una, de cada equipo, mejor dicho, y cada uno o cada una responderá a ese cuestionario de manera individual. Entonces, tomarán en cuenta el tema del equipo, pero se enviará de manera individual. Entonces, ahorita ampliamos más la información y finalizaremos con unos videos de principios básicos para hacer una iniciación a Adobe Photoshop, ¿cierto? Básicamente ese es el contenido que tendremos en la clase de hoy. Entonces recuerden, todo este material y todas estas cosas no están en un chat, sino que están ahí mismo en general en publicaciones dentro de equipos, ¿cierto? Si ustedes están en esta clase y de pronto no pueden acceder a equipos, me escriben por interno y miramos cómo los incluimos para que puedan acceder a la información de esta manera, ¿vale? Entonces, entremos en materia, vamos a hacer el repaso de cara al parcial. Es muy importante, y se los había dicho en la clase anterior, que el próximo miércoles lleguen un poquito antes. Si no se los dije, se los reitero en este momento. Por favor, lleguen aproximadamente 15 minutos antes a la clase si es posible. Yo les voy a estar dejando un programa que necesito que instalen para poder realizar el parcial, ¿cierto? El parcial se hace en la plataforma que la hacen todos los profes, ¿cierto? Del Tecnológico de Antioquia, pero adicionalmente yo utilizo un software para que no abran otras pantallas y no se vayan por las ramas ni abran otras cosas. Necesito la mayor transparencia y la mayor madurez de parte de cada uno y cada uno de ustedes. Así que para que hagamos pruebas 15 minuticos antes, normalmente me funciona, con los otros grupos me ha ido muy bien, dadas, pues salvo algunas excepciones, 2 o 3, que resolvimos afortunadamente. Entonces, ahí les pondré con tiempo, hoy o mañana, el programita y necesito que lo descarguen en el computador que vayan a realizar el parcial. Muy bien. Hasta aquí los avisos como parroquiales pues, de cara al parcial. Pero empecemos con el repaso del parcial.
Yo quiero escucharles cuáles son los tres elementos del diseño gráfico. Ustedes, ¿qué recuerdan? ¿Cuáles son las tres cosas que hemos aprendido de clase en esos elementos que hemos venido trabajando? Profe, Hola, es color, el color es uno, muy bien. ¿Cuáles son los otros dos? forma y tipografía. Excelente, muy bien. Esos son los tres elementos del diseño gráfico que venimos trabajando, ¿cierto? Igual, por aquí los podemos ver. Entonces, el color, la forma y la tipografía, ¿cierto? Recordemos que esas tres cosas nosotros le damos una raíz muy interesante, ¿cierto? Que la raíz de esas tres cosas es que se encontraban en el simbolismo, en lo simbólico, ¿cierto? Entonces decíamos, lo simbólico se compone de soma y de sema. ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué es el soma y qué es el sema? ¿Alguien recuerda qué es el soma y qué es el sema? Les escucho. Profe, el soma es el cuerpo y el sema la idea que se genera a partir de ello. Muy bien, Giselle. Recordemos que Giselle. Recordemos que para los griegos el símbolo se partía en dos partes, ¿cierto? El soma, que es el cuerpo del símbolo, y el sema, la idea que viene a partir de la identificación de ese cuerpo. Cuando vemos ese cuerpo, siempre vamos a traer una idea sobre él o nos va a causar algo, ¿cierto? Por eso lo simbólico tiene ese contenido tan poderoso, ¿cierto? Porque lo identificamos desde su soma y ese soma nos causa un sema, ¿cierto? Por eso los símbolos pueden ser polisémicos, ¿cierto? Y hablamos de una serie de características. Entonces, tanto el color, la forma como la tipografía son símbolos, son simbólicos. Vimos que también eran subjetivos, ¿recuerdan? Pero que teníamos que encontrarnos en acuerdos sociales para que la subjetividad nos permitiera trabajar tanto con el color, la forma y la tipografía. Cuando hablamos del color, recordemos que tocamos un documento muy importante, un PDF, que necesito que por favor repasen para el parcial, ¿sí? Y en ese documento, vamos a dar de compartir, hablamos de cosas muy interesantes, por ejemplo, el significado de los colores, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, el color rojo, recordemos que en el documento, entre todas las cosas que nos cuenta o nos dice, habla de cómo ese color representa al amor, al odio y a todas las pasiones, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, el color negro nos habla de una cantidad de significados, pero uno de sus significados muy interesante porque tiene tres significados positivos en el documento es la tranquilidad. Si recuerdan esos significados que están en el documento, si no, denle otra leidita al documento por favor que vamos a encontrar preguntas parecidas. Por ejemplo,
¿Recuerdan? En ese documento hablan de la paleta de colores o de la paleta cromática de color, por ejemplo, del calor, ¿cierto? La paleta correspondiente a los colores cálidos, pues vamos a encontrar colores que tienen una temperatura cromática alta. Y las del frío de una temperatura cromática baja, por ejemplo. ¿Qué otras cosas hablamos del color así muy rápido, muy rápido? Vimos dos videos. ¿Qué vimos en esos dos videos? En uno vimos unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el color, hay unos colores luz y unos colores pigmento. Los colores luz son los colores RGB, ¿cierto? Y los colores pigmento son los CMYK. Los colores luz nos sirven para trabajar en pantallas, mientras que los colores CMYK o colores pigmento serían aquellos con los cuales trabajamos en lo análogo. Por ejemplo, cuando queremos imprimir algo, ¿lo recuerda? Recuerdan que vimos, por ejemplo, en el video de las 12 armonías del color. Es muy importante que los miren, cuáles son las 12 armonías y qué significan, porque hay una pregunta sobre eso, que fue el segundo video del color. Y en ese video nos decían, bueno, el círculo cromático se construye a partir de los colores primarios, por ejemplo, y luego con el círculo cromático nos fueron mostrando cada una de las 12 armonías del color. Importante. Eso está en el parcial, ¿cierto? No se les olvide, el color es simbólico y subjetivo. También cuando hablamos de... ¿Qué dijimos de forma? Hablamos de la partícula mínima que utilizamos a la hora de trabajar con la forma. ¿Ustedes recuerdan cuál es la partícula mínima? Nadie recuerda, nadie sabe. Nada, yo no recuerdo. Profe, Nada, no, profe. no me acuerdo. Nadie se acuerda. Lo dijimos en clase. El punto es la partícula mínima y su equivalente es el píxel. Entonces no lo olviden para el parcial. Cuando hablamos de la forma. Cuando hablamos de la forma también dijimos que una línea es una sucesión de puntos infinita que conecta o que va de un punto A a un punto B, ¿cierto? De manera recta, ¿sí? Ya lo habían escuchado antes. Otra cosa de la que hablamos, además, todas esas cosas que fuimos conversando sobre color, después cuando seguimos a forma y después de hablar de eso hablamos de la Gestalt. ¿Se acuerdan que vimos un video de la Gestalt? Y que habían unas leyes importantes. Voy a hacer una pregunta sobre esas leyes de la Gestalt. Denle una repasadita al video. ¿Cuáles son? ¿Cómo sirven? ¿Cierto? Recuerdan que en esas leyes de la Gestalt habían unas muy importantes, por ejemplo, la ley de cierre. Acuérdense, la de fondo y figura, por ejemplo, la pregnance, todo eso, deben recordarlo, mírenlo muy bien. Que al menos recuerden 3 o 4 leyes y qué significan. Después de eso, de hablar de la forma, también hablamos de la tipografía, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, están, por ejemplo, tenemos ese video donde vimos cómo se aplicaba la tipografía, qué tipos de letras podemos utilizar, hay unos que están muy desactualizados, hay otros que nos pueden funcionar, vimos que no podemos mezclar un montón de tipografías, que máximo son 2. Denle una miradita a ese video también.
Cuando vamos a definir una tipografía, recordemos que es un tipo de letra o una familia de estas que se usa para el diseño gráfico, ¿sí? Es la letra, no se enreden con eso. Recordemos por allá Gutenberg y la historia, cómo viene del tipo, de la invención del tipo que hacía parte de la primera, de esa imprenta de Gutenberg. Y también, además de la tipografía y de todas esas familias y todas esas cosas que vimos, también estuvimos viendo 3 leyes del diseño gráfico. La primera ley del diseño gráfico, recordemos, es la sencillez. ¿Cómo van a responder en el parcial cuando yo les pregunte qué es la sencillez? Menos es más. Menos es más, así de simple. Esa es la definición de la sencillez. Si yo fuera ustedes, buscaría cómo se dice eso en inglés. Yo creo que les va a servir. Porque recuerden que hay preguntas que van en inglés. Muy bien, y que se responden en inglés. Al menos uno. ¿Qué, profe? ¿Ah? ¿Cómo se dice en inglés qué? Eso que acabo de decir. Bueno, Esa pregunta, la que respondió el compañero, ¿sí la escucharon? Ley de la sencillez y cómo se responde. Hay una segunda ley para nuestro trabajo de diseño gráfico, que es la ley de la armonía. Recuerden, todos los elementos encajan. ¿Cuáles son los elementos del diseño gráfico? Color, forma y tipografía. Y cuando esos elementos encajan, son agradables a la vista. Y finalmente, la tercera ley del diseño que utilizamos para esta clase es la jerarquía. Y la jerarquía es darle el orden adecuado a esos elementos del diseño para poder comunicar adecuadamente lo más importante, ¿cierto? Recuerden que ahí usábamos o echábamos un poquito mano de la Gestalt, llamando la atención con la anomalía, que recuerden que en el video nos mencionaba la anomalía, eso que es diferente, llama la atención sobre algo importante en un diseño. Esa es la tercera ley. Y ahí recuerden que no podemos confundir la armonía como ley con las 12 armonías del color, ¿sí? Devolviéndonos a esos videos del color, había un video que nos da 12 armonías, 12 maneras de combinar el color. No lo vayan a confundir con la armonía del diseño gráfico. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, ¿qué más nos faltó? ¿De qué más no hemos hablado? Por ejemplo, de los logos, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de logos hay? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? Profe, 4. Muy bien. 4 tipos de logos. Los digo. Los digo. Sí. Isopo, imagen que representa cuando se identifica una imagen, por imagen. Logotipo son las palabras cuando se identifican por texto. Bueno, yo la puse así pues, para yo entender. Sí. Imagotipo, combinaciones de las imágenes y el texto. También se puede utilizar por separado. Isólogo, el texto y el icono se... Ay, aquí no la completé, profe, se encuentran separados. Bien. Recordemos esta imagen. ¿La pueden ver ahí? Sí. Esa imagen está ahí en donde yo les pongo todo. ¿Listo? Entonces, isotipo es la figura, la formita cuando representa marca, producto o servicio. Logotipo, cuando un texto
representa una marca, un producto, un servicio. La combinación de imagen y texto que funcionan juntos y por separado es un imagotipo. Y el isólogo, recordemos que a diferencia del imagotipo es la combinación de las dos, pero no funciona por separado. ¿Listo? ¿Qué otra cosa dijimos de los logos? Recordemos que en el video nos decía que tenía unas características. Debe ser, vamos ahí, simple, original, representativo, escalable, memorable, durable y relevante. Ahí recordamos el video un poquito. Y finalmente, hay dos conceptos que uno vamos a recordar y el otro lo vamos a aprender hoy. Necesito que aprendan esas definiciones para el parcial. Formatos. Hay dos tipos de formatos muy usados en Illustrator, inclusive en Photoshop, ¿cierto? Que son los formatos mapa de bytes, ¿cierto? Que son ¿cuáles? JPG y PNG, los más usados. Por allá también están otros muy útiles, muy usados, pero más que todo JPG y PNG. JPG es un formato monolítico que tiene fondo y forma. PNG habitualmente lo utilizamos para que tenga una imagen sin fondo o un fondo transparente. Formato mapa de bytes. Formatos vectoriales son todos aquellos que nos permiten modificar o dibujar imágenes en Adobe Illustrator, por ejemplo, en cualquier programa que nos sirva como editor vectorial. Y hay muchos, SVG, ¿cierto? EPS, Adobe Illustrator, que es .ai, ¿sí o no? Básicamente esos son los dos tipos de formatos más usados. Mapa de bytes y vectoriales, ¿vale? Y finalmente, UX y UI. ¿Quién me dice qué significan esas dos letras o siglas? UX y qué significan esas dos letras llamadas UI. ¿Alguna vez lo han escuchado? Es muy importante en el frontend. UX es User Experience o la experiencia del usuario. Y UI es User Interface o la interfaz del usuario. Ambos conceptos están enfocados al frontend, que es el trabajo en esa parte frontal o de interfaz del usuario, ¿cierto? Que nosotros podemos tener en una aplicación, en una página, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, UX, User Experience, excelente, la experiencia del usuario, y User Interface, que es UI, que es interfaz de usuario. Y la interfaz es toda esa parte gráfica que tiene una aplicación o una página que le permite al usuario interactuar con cualquiera de estas. ¿Sí? Con cualquier programa, sea un aplicativo web, sea una app, sea una página web, sea un programa en un computador, sea un sistema operativo. Todas estas cosas tienen una interfaz, que es un conjunto de elementos gráficos que le permiten interactuar o trabajar con ese tipo de programas, ¿cierto? O de construcción que se haga a partir de código. Por ejemplo, ¿cuál es la interfaz más usada para nosotros? Los sistemas operativos, por ejemplo, el de Windows. Su interfaz está construida a partir de sistemas gráficos de ventanas, ¿cierto? Por eso se llama Windows, porque son ventanas. Y así hay muchos programas. En los celulares trabajamos, por ejemplo, con un sistema operativo habitualmente,
y a no ser de que sea un iPhone, estaríamos trabajando con Android, ¿cierto? Y Android, que es como intentando pensar en un robot, tiene otra manera de trabajar y otras interfaces que pueden llegar a ser similares a Windows, pero que son diferentes, ¿cierto? Ya en otro momento andaremos un poquito más en el tema, pero por ahora recuerden qué significa UX y qué significa UI. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero escuchar preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Importante porque esta información, este repaso está de cara al parcial. Recuerden leer muy bien. Hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con leer bien. Los parciales, para responder bien hay que leer bien. Y en la vida hay que leer bien para poder reclamar cuando, por ejemplo, no nos conceden nuestros derechos y tener evidencia siempre de lo que nosotros hacemos o realizamos. Por eso les digo, envíenme al correo desde su correo institucional los trabajos y las cosas que les pido para que haya trazabilidad y evidencias. Muy bien. Ya que no tenemos más dudas, pues avancemos entonces, ¿cierto? Cualquier cosa me van preguntando y levantan la mano. Terminamos entonces esta primera parte, que es el repaso del parcial, y vamos a hablar del brief. ¿Alguna vez habían escuchado esa palabra brief? Profe, la verdad, no, yo no. No, profe, yo Sebastián tampoco. nunca le había escuchado. ¿Laura dijo algo? Sí, que tampoco. Listo. ¿Y Giselle? Yo lo he escuchado es en mercadeo. Mercadeo, perfecto, aplica totalmente. ¿Qué has escuchado en mercadeo? Es algo similar a una encuesta que se realiza, digamos, para atender la necesidad del cliente. Maravilloso, Principalmente, eso es. pues, es como para darle a conocer también las características del producto, saber, digamos, si lo usaría o no, pues como lo que más recuerdo. Muy bien, muchas gracias. Sí, tiene todo que ver con eso. Pero en este caso, para diseño gráfico lo vamos a abordar como si abordáramos una licitación de requisitos